tal? Bienvenidos, estimados estudiantes. Es un gusto poder coincidir de nuevo con el alumno, el licenciado Ernesto Julián Valladares Vargas, el cual ya hemos tenido una sesión, la número 1, hablando un poco de los aspectos generales del derecho económico. En esta sesión número 2 vamos ya a tipificar estas políticas, tanto económicas como fiscales y monetarias, ya en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, a lo cual hay una tecnolectura que su servidora les adjunta en la unidad número 3. Nos hace mención de esta parte sustantiva del derecho económico en parte, digamos, en nuestra Carta Magna. Aquí vamos a trabajar con nuestra Constitución a la par. Dice, el proyecto económico se expresa como embrión en los artículos que en el texto originalmente sustentan el constitucionalismo social y un esbozo del papel rector del Estado. En el derecho económico nosotros vemos que tiene mucha importancia el artículo 27, el 28, el 123 y el 131, así como el 31 fracción cuarta. Vamos a ir uno por uno. ¿Por qué el 27 tiene relación con el derecho económico? Si nosotros bien tenemos, ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 27 hace mención a la propiedad de las tierras y aguas comprendidos de nuestra nación. Dice que son parte del territorio nacional y corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esto a partir del siglo XX, que bien recordemos en nuestra historia y a los acontecimientos de la Revolución Mexicana, lleva mucho a, digamos, a enriquecer en este término la propiedad privada al derecho económico en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya teníamos derecho de poseer una propiedad a nuestro nombre. Y recordemos los elementos de las personas. Los elementos de las personas son nombre, patrimonio, también domicilio y el estado civil. Entonces, aquí en el patrimonio, nosotros nos enriquece esta propiedad privada e incluso vamos a ver algo relacionado a ello. Vamos a ir combinándolo. Vemos, por ejemplo, el derecho que tenemos nosotros sobre los asentamientos humanos, que nos hacen ver una mejora a la calidad de vida. Recordemos, ya habíamos visto en la sesión número 1 cuál era el objeto del derecho económico. ¿Recuerda usted el objeto o qué es lo que se encarga de estudiar el derecho económico? Las políticas, ¿no? Las políticas, las normas, ¿qué más? Es acerca del desarrollo del país. Exacto, de un país y poder incluso hacer competencia económica, financiera en materia internacional. Es por ello que en el artículo 27 nos habla de una forma, digamos, tanto política económica como también de política fiscal, porque pagamos también, digamos, el derecho a esa propiedad, pagamos a nivel federal, estatal y municipal y asimismo tiene una relación con esta calidad de vida o mejora de calidad en lo que se refiere a el derecho de los asentamientos humanos. ¿Qué es un derecho de asentamiento humano? ¿Qué entendemos nosotros que es el derecho de asentamiento humano? El derecho a establecerse, digamos, en un lugar para tener una vivienda. Exacto, vivienda, negocio, digamos un lugar de ocio también. Y es Mm. el 26 de mayo de 1976 se expidió la primera Ley General de Asentamientos Humanos con la finalidad de fijar las normas básicas para planear la fundación, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento de los centros de población. Este ordenamiento fomentó la regulación de los asentamientos humanos en el país. Y vamos a ver si existen dos factores muy importantes. ¿Me puede usted apoyar, por favor? Sí. Dice, existen dos factores que explican la distribución de la población en el mundo, que son los factores físicos y los factores humanos.
Los factores físicos son el clima, el relieve, el suelo, la hidrografía y la vegetación. Los factores humanos son la historia y el desarrollo económico. Es excelente. Por ejemplo, usted me decía que es de Michoacán, ¿no? O no, no recuerdo. Sí, correcto. Perfecto. ¿Usted es considerado el lugar donde vive, ejemplo, como aquí en Chiapas, pueblo mágico? Sí, Tenemos historia y el desarrollo económico del mismo depende de esta historia. Los asentamientos humanos se fijan en cuanto a ese provecho por parte del Estado, los gravámenes y lo que tengamos nosotros que cumplir como personas físicas y morales debido al asentamiento humano. Y nos puede afectar o beneficiar en el dado o perjudicar también en el dado caso que nosotros tengamos alguna propiedad. Por mencionar, ¿no? Muchos de nosotros, a lo mejor en el momento que nosotros estamos ahorita habitando una casa o un terreno, probablemente no tiene algún valor económico como en otras zonas céntricas, pero le ha pasado que ha escuchado o bien usted pudo haber invertido en determinados terrenos o en determinadas propiedades, esperando que posteriormente, conforme vaya avanzando, digamos, la civilización, los movimientos económicos, industriales, sociales, sus asentamientos de población, vaya aumentando económicamente. Por mencionar, aquí cerca tenemos un municipio llamado Comitán de Domínguez. Existe una plaza llamada Plaza Las Flores, en donde se asienta en un lugar que casi creo que nadie creía. ¿Por qué? Porque era un lugar muy retirado de Comitán. Realmente en carro queda como unos 10, 8 minutos del centro. O sea, no es algo que digamos que está muy lejos. Pero esa plaza Las Flores mencionan que relativamente iba a ser para San Cristóbal, pero no se fomentó porque no tenía un asentamiento humano, porque ya de por sí traía algunos, digamos, roces con el implemento de otros centros comerciales que pasó a afectar a ciertos humedales. Entonces fue donde dicen muchos empresarios, no, pues vamos a ese municipio tiene, digamos, espacio, nos brindan el espacio y no hay problema para hacer el asentamiento humano. Entonces, a todos, digamos, los colindantes, los vecinos de ese lugar, incrementó el valor a su propiedad. Por el simple hecho de que tienen cerca a esa plaza, posteriormente se hace un Liverpool, posteriormente etcétera, otras, digamos, empresas que invierten a esos asentamientos poblacionales. Y eso es lo que nosotros en muchas ocasiones no logramos comprender el significado de un asentamiento humano conforme a las necesidades, porque yo siempre les digo a mis alumnos de universidad, el empeño o el esfuerzo del abuelo es la riqueza del nieto, y es algo muy cierto en vida práctica, porque a lo mejor, ¿verdad? Nosotros vimos que cuando habitaban nuestros abuelos ni siquiera teníamos, ni ellos no tenían la idea que iba a ser un bulevar, iba a ser una calle muy céntrica o que hoy en día sea un centro comercial o etcétera. Pero debido a esta necesidad de nuevos sistemas, tanto industriales como económicos, sociales, culturales, pues resulta que a lo mejor hasta puede ser hasta museo, puede ser, digamos, hoy en día un hotel o etcétera, que nos hace ver que el crecimiento económico puede contribuir a los que habitan en esa población y contribuir económicamente a esa persona subjetiva, es decir, de forma individual. Usted me decía que tiene una empresa. Probablemente esa empresa en el futuro, yo no digo que sea sumamente exitoso ahorita, pero en el futuro las demás generaciones, esa empresa dieron como el inicio, ¿sí? Y posteriormente, a quien tenga el manejo de la empresa o otro equipo que usted vaya invitando, no es lo mismo que cuando usted empezó solito. Ujú. Usted me decía que tenía un arrendamiento, ¿no? Anteriormente una oficina. Debido al Sí, COVID, ya realiza sus actividades en casa. Entonces, sus asentamientos poblacionales a usted, a lo mejor en su domicilio, ya ni lo ubican como domicilio. Ah, tal empresa, ah, tal dirección.
¿sí? exactamente. ¿Sí? O muchos dicen, no, tú toca, ahí vive, él te va a atender, ahí vive. Entonces, esos Ujú. asentamientos humanos para nosotros nos puede, digamos, beneficiar, económicamente siempre beneficia, personalmente nos puede perjudicar, porque como le decía yo, es su domicilio, es su morada, su descanso y probablemente hay exigencia de mercado. Entonces, personalmente nos puede perjudicar, aunque económicamente influya un poco mejor o incluso pues se dé a conocer mucho más la zona geográfica donde está usted, porque hasta eso les beneficia a muchos. Y a veces los vecinos lo malinterpretan o en forma de, no lo quiero decir, pero lo voy a decir, de egoísmo, en el aspecto de decir, tengo muchos vehículos, estimado vecino, sí, pero gracias a eso también se debe conocer tu pequeño negocio u otro negocio, o se debe conocer nuestra calle, nuestra dirección, etcétera. Entonces, esto es como un eslabón que trae otro eslabón en materia económica y que no solo de sujetos, sino también de derechos, de propiedades, etcétera. ¿Vale? Y vamos a hablar Sí, un claro. poquito de este 27, pero vamos a regularlo con el artículo 28, que ya habíamos mencionado un poco la clase anterior de la prohibición de monopolio. ¿Me apoya usted con el 28 constitucional? Disculpe. Ah, bueno, antes que empiece yo, en el 27, disculpen, me estoy saltando un punto importante, viene lo de la expropiación de la tierra en utilidad pública y mediante indemnización. Es parte del derecho económico, sí, es civil y económico. Civil en el aspecto de la propiedad privada, pero también es económico en favor del país y en favor del sujeto de la persona que recibe ese beneficio. Eh, bueno, muchos dicen, a mí me gustaría que me expropiaran, la verdad, mi tierra y me dieran algo más por construir una carretera o porque le va a servir para oficinas, etcétera, pero recordemos que eso también va con un estudio económico, porque todo esto es implementación de carretera, de oficinas, se realiza un estudio socioeconómico poblacional también, qué tanto beneficio pueden obtener. Ujú. Y aquí nos menciona con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo del equilibrio del país y el mejoramiento de las condiciones de la población rural y urbana. Este artículo es muy fundamental también para su actividad final, para todos. Ujú. Y ahora sí, estamos con el 28. Entonces, apoya como tú. Sí. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos en los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumidor popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Gracias. Ahí antes que avancemos un poquito más, vamos separando. En la fracción primera
en materia económica nos apoya mucho en decir que no nos van a prohibir o exigir ciertos monopolios. Los estancos se refiere, ejemplo, a la forma de producción y de venta que podemos tener cada uno de nosotros. Esta condición de impuestos interviene en derecho fiscal y viene un artículo muy importante, que es el 31, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta contribución de los gastos de la Federación tiene relación en que si están prohibidos los monopolios, entonces todos tenemos el uso o derecho de poder realizar mercado, de poder nosotros comprar o vender con diferentes proveedores, con diferentes comerciantes. Y había un artículo que le mencionaba la otra ocasión en relación al derecho económico con derecho mercantil, que es el artículo 75 del Código de Comercio, que es el que nos enlista qué es lo que podemos comprar y vender. Y digamos, si el artículo 75 lo maneja como materia lícita, entonces no se tiene por prohibido y por lo tanto tampoco estoy infringiendo alguna norma en donde yo sí pueda realizar en competencia de la prohibición de los monopolios un tipo de mercado. ¿Sale? Cuando hablamos de la eficacia de las autoridades bajo la concentración o el acaparamiento de pocas manos de artículos de consumo necesario, en México tenemos, digamos, ese gran privilegio de que el gobierno no nos limita de cuánto podemos comprar o cuánto podemos vender. Ejemplo, hay países socialistas en donde es muy limitado y no hay los apoyos que tenemos nosotros. Tan limitado es que hasta en artículos de higiene, por mencionar un ejemplo, limita el gobierno o menciona, aquí no hay competencia de mercado, no hay moda, no hay zapaterías, no hay etcétera, y yo impongo gratuitamente este modelo de zapato y este uniforme para tales escuelas. Entonces en México no tenemos, no hay digamos, las autoridades al contrario tienen la obligación de que nosotros, por medio de leyes que protegen al consumidor, podamos tener una justa distribución y también ser de manera equitativa la información para proteger todo ese derecho al consumidor y incluso para demandar alza de precio. ¿Qué decimos cuando vemos nosotros un precio y pasamos a caja y ya se elevó, es otro precio? ¿Cuál es el dicho comúnmente que decimos? ¿Lo denunciamos a dónde? A Profeco. Excelente, sí, a Profeco, que suele pasar en muchas ocasiones, en muchos centros comerciales, la excusa es que, pues, digamos, el precio cambió y no se puede etiquetar inmediatamente, el tiempo de ellos es muy poco, muy vasto, entonces no logran cumplir con las metas. Pero recuerden, mientras que el consumidor lo tenga como un derecho, porque es un derecho de información que debemos de tener nosotros, podemos incluso hacerlo valer, como fue un año, no sé si usted se acuerda que fue noticia nacional, había centros comerciales en los cuales se equivocaron de poner los precios y televisiones, y creo que fue época de diciembre, estaban a precios muy económicos y la empresa quebró precisamente por esto, ¿no? Sí. Competencia económica. La competencia económica lo tenemos todos. Y hay una ley que le comenté la sesión pasada que ayuda a que esta competencia sea leal, de forma equitativa y justa. ¿Se acuerda usted de la ley de la cual de los medios de comunicación? ¿No? No, Ley no recuerdo. Federal de Radio y Telecomunicación, Ah, en la cual, por ejemplo, está prohibido pasar marca agua a un determinado producto, que en muchas ocasiones se lo realizan. La verdad, nosotros como consumidores, pues sabemos qué producto es el que está atrás y están tratando digamos, de pasarlo por otro artículo, pero realmente nos damos cuenta que no es una competencia leal.
Dice, las leyes fijarán base para que señalen precios máximos a los artículos. Hay una ley que cada año, digamos, sabemos nosotros cuál va a ser el alza de los precios. ¿Conoce usted esa ley? Digamos, respetando el principio de la no retroactividad de la norma, hay solo una ley que el Congreso de la Unión lo tiene que ya tener el 15 de noviembre a más tardar, que tiene tiempo de vigencia fijo. No recuerdo bien el nombre, pero sí sé porque son los que se encargan del presupuesto precisamente de asignar el presupuesto al año y hacen las modificaciones presentes en la canasta básica y ese tipo de cosas. Perfecto. La ley de ingresos y egresos de la Federación. Sí. Y eso, nosotros ya estamos pendientes, ¿no? Mes de diciembre, ya sabemos hasta qué es lo que va a subir en el mes de enero, porque Ujú. eso lo dice el artículo 71 y 72 de nuestra Carta Magna, que es la única ley que rompe con esto digamos, de una vigencia indeterminada y es una vigencia determinada de cada año. Entonces, el derecho de esta competencia y de estar informados es parte fundamental. Incluso las fuentes del derecho nos beneficia o nos perjudica el servicio del consumidor, ejemplo, de la canasta básica. Allá en Michoacán se vende por pieza o por kilo el huevo. Por kilo. Perfecto. Imagínense aquí nosotros en Chiapas, si yo deseo comprar un huevo, me lo venden por separado. Así es comúnmente pedir medio casillero, un casillero me da 20 pesos, me da 30 pesos y ustedes es, si, no sé, 4 huevos que son medio kilo, no sé cuánto pueda pesar la verdad, eso también al consumidor, nosotros no hay excusa, es el desconocimiento de las normas, no ha sido castigo alguno, no hay excusa, es decir, por eso nosotros debemos estar también obligados a pagar los precios, ¿sí? Que marque el artículo. También los precios exagerados, ¿cómo nosotros nos podemos avalar en no pagar un precio exagerado? Realmente recordemos los precios exagerados, lo hacemos cuando no nos damos cuenta de la compra, porque comúnmente ya se fue, sí, es tanto y ya hasta pasó a veces la tarjeta y ¿qué fue lo que costó tanto? Y fue un precio exagerado, pero sin embargo nos obliga a nosotros como consumidores a leer las características digamos, del artículo o de la compra, que en Europa, en Francia, se dieron las primeras compras por catálogo debido a eso. Y pues muchos fueron, digamos, las principales quejas, el artículo no era o no venía como determinaba el catálogo. Y realmente pues no leemos las medidas, el tamaño, dimensión, etcétera. Y es ahí donde no hay excusa para pagar precios exagerados. La ley O que vi fijará una bases. nota también que le dice que la imagen es solo de referencia, pero que el objeto puede variar, ¿no? Exacto. Sí, dice estadísticamente que esas compras lo lleva a cabo más el sexo femenino. Dicen los consensos que las mujeres somos las que a veces por aprovechar que una oferta y demanda, pues tratamos de acaparar el mercado. Pero en realidad somos superfluos muchos, ¿sí? Sí recuerda usted el término de superfluo, ¿verdad? Creo que lo Sí. platicamos. Sí, Sí. digamos, tener cosas innecesarias o comprar cosas que no satisfacen necesidades básicas y sin embargo seguimos comprando o teniendo. Las mujeres dicen que son los zapatos. No me clasifico como tal, pero el estudio de mercado, pues hay mucha competencia porque el estudio de mercado dice que las mujeres tentativamente son las que más llegan a satisfacer ese tipo de necesidad para él o para nosotros, pues, quién sabe, Sí. son rumores. Las leyes fijarán bases para que señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materiales o productos. Aquí entre estas modalidades el transporte, ¿sí? O incluso el cómo va a llegar ese pedido. ¿Por qué? Porque
porque esa distribución de artículos, como mencionábamos, en México no hemos tenido quejas que pueden ingresar y salir su vehículo de cualquier país. Sin embargo, nosotros para poder llevar a cabo una mercancía a otro país, digamos, sus leyes aduaneras, mercantiles, económicas son muy delicadas. ¿Conoce usted, de ejemplo, algún empirismo, algo, no Pues sé? es normal, digo yo, porque de cierta forma a todo lo que le ven posibilidad de un ingreso económico, pues lo van a aprovechar. Entonces, cualquier artículo que lleva, por ejemplo, uno de Estados Unidos o de Estados Unidos para acá, pues lo ven como importación. Y entonces, precisamente están esos temas aduanales. Pero por lo general, pues ahora ya hay muchos beneficios en cuanto a envíos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Que se pueden hacer los envíos internacionales. Sale más barato porque precisamente ellos se encargan de esa parte aduanal. Perfecto, pero imagínese, usted porque se dedica a ello, conoce, pero personas, digamos, que desconocemos, podemos hasta pagar muchísimos impuestos aduanales por lo mismo. Sí. El, el café de Chiapas, el café, tomarse un café aquí en Chiapas cuando venga a su graduación será un gusto poder coincidir y tomar café. Porque le voy a decir, es económico, o sea, no es tan caro. En cambio, en otros estados, ya no digo en otros países, un café chiapaneco se le va muchísimo, muchísimo. Precisamente aquí, por ejemplo, se platica mucho la exageración que hay por la venta de un café, que es pues el Starbucks, Ajá. que es carísimo y precisamente pues no lo justifica. Y pues hay Todo lo otras que vende marcas, de ahí otros no lo lugares donde venden justifica. café. Eso. Sí, muy cierto. Y uno Sí, se pregunta, en el estudio de mercado, ¿por qué aquí? O bueno, yo a veces me pregunto, ¿por qué aquí? No, pero si existe, si sigue estando ahí, es porque hay venta, es porque sí hay ganancia económica, pero sí, realmente a veces dice, ese tipo, no sé, lo que consume usted ahí, menos de 200 pesos, muy barato, creo yo, 150 puede obtener algo, pero de ahí ujú, tú dices, bueno, Chiapas, siendo los índices de INEGI salimos con estadísticas de pobreza, ¿cómo es que empresas de ese tipo vengan a invertir? Ujú. Pero sí, tiene usted toda la razón. Bueno, dice que a la excepción de la regla, esto es en protección del Estado. El Estado ejercerá de manera exclusiva las siguientes áreas estratégicas. Correo, es decir, no pueden haber otras empresas, son solo parte del Estado. Radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, Comisión Federal y exploración y extracción del petróleo, Petróleos de México, y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, así como de las actividades que expresamente señalen las leyes que pide el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, para eso y los ferrocarriles, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 constitucional. Porque la comunicación vía satélite marca en materia económica mucho ámbito. Entre más conozcamos nosotros, mayor fuente de información tengamos, mayor competencia económica tenemos, mejores mercados de apertura. Porque al hablar de mercado, en economía no solo estamos hablando de los mercaderes. Antes los mercaderes en historia era de ir a un lugar y a otro. Los mercados ya se establecen en un lugar fijo. Ahora, otro tipo de mercado que ya, digamos, era conocido, pero se super mega conoció más con lo de la pandemia, es el mercado por medio de vía online, es decir, el que tenemos por redes sociales. Y eso, digamos, entre mayor vía satélite tengamos nosotros, pues existe mayor ventaja para la población, mayor competitividad, mayor, digamos, forma de tener diferente información de todo tipo, no solo hablo económicamente. Y ferrocarriles, ¿cuentan con alguna vía ferrocarrilera ahí en Michoacán? sí, maestras.
Sí, sí se Tenemos cuenta, de nuestro hecho. país, Bueno, anteriormente hablamos de cuando funcionaban precisamente los trenes todavía, pues ya tendrán que ser a pues, casi yo creo 30 años. Sí había estaciones de tren y funcionaba normal para pasajeros. Después de que se vendieron los ferrocarriles y todo, únicamente se utilizan igual para materia prima de materiales, empresas canadienses y chinas sobre todo. ya, ya, Sí, pero perfecto. sí, solamente para materiales. Sí, como por ejemplo ahorita Chiapas, que es noticia nacional, nuestro Tren Maya. Sí, que es noticia nacional porque pues, primero la encuesta de que se consideraba que iba a influir en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, en nuestro ecosistema, pero que en realidad en materia económica nos iba a ayudar muchísimo. Que por comentario de noticias sabemos que el boleto sí es caro, más de 500 pesos para un, digamos, un habitante de aquí con el salario mínimo, pues se ve caro, pero que en materia económica nos retribuye mucho, porque el artículo 25, el 25 y el 26 son compromisos del Estado al desarrollo nacional. ¿De acuerdo? Ustedes ese artículo vimos un poquito en la sesión 1, en donde habla el Estado a la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación en régimen democrático y que inmediatamente la competitividad, el fenómeno de crecimiento económico. Este fenómeno de crecimiento económico se considera fenómeno porque no se puede tener un estándar de economía, ni en todos los lugares, ni en todos los países, ni en todos los sujetos, porque así, por ejemplo, en el estado que se considere con mayor pobreza, también hay gente que tiene un nivel de vida económico sustentable. Ujú. ¿Ok? Sí, Y esto va relacionado también con, digamos, el artículo quinto y el 123 constitucional. Ya estábamos viendo una lectura. ¿Por qué el 123 constitucional? El artículo quinto, vuelvo a repasar, nos dice que es facultad de elegir la profesión u oficio que mayor nos plazca, que podamos desempeñar siempre y cuando vamos a contribuir a la nación. Pero el 123 menciona el fortalecimiento de esa garantía individual. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Es decir, el Estado tiene que implementar, digamos, programas en donde se puedan aperturar mayores empleos, mejor organización social del trabajo, y eso nos ayuda a establecer derechos y obligaciones patronales y obreras. ¿Por qué patronales y obreras? Existe una ley secundaria a este artículo, que es la Ley Federal de Trabajo. Esa Ley Federal de Trabajo están establecidos los derechos y obligaciones tanto del trabajador como del patrón. Y esto va a ayudar también no solo una relación recíproca en materia laboral, sino también que tanto los trabajadores como el patrón pueden tener rendimientos económicos. Puede ser una empresa con muy pocos empleados, pero muy productivos, a diferencia que puede ser una empresa muy grande con muchos empleados, pero no tan productivos. Entonces, esa es una relación muy importante en el derecho económico que todos tenemos la obligación a partir de cierta edad contribuir al Estado por medio de nuestro empleo. ¿Vale? sí. Mm, Ok, la ley de los precios máximos no constituirá monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusivamente, lo que ya vimos, que es una excepción a la regla en beneficio de la nación. Sí. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que le mencionaba un poquito, es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Conforme a lo dispuesto en esta Constitución,
regulación y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros instrumentos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 de esta Constitución. El derecho también de asociación que podemos tener. En cuanto a comercio internacional, ahí, maestra, ¿cuál sería el que lo relacione? Hay una ley, hay una ley especialmente en el Código de Comercio establece el apoyo con la ley de comercio exterior. Mm, sí, Incluso está en el Congreso de la Unión. Si usted lo busca, así sí. en la ley, dice que el Estado contará con organismos y empresas que requiera para eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo. Y por último, el Estado será autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración. Es decir, ahí nosotros interviene los que manejan como derecho financiero, derecho política fiscal, corresponde según cada estado, 31 fracción cuarta y 115 constitucional. El 115 constitucional en la fracción, ay, recuerda cuál tomamos hincapié en la última clase, creo que la cuarta. Según el 2 y los que continúan, cada municipio y cada estado podrá hacer valer su respectiva política, administración pública municipal y con ello en materia económica. Lo que platicábamos la primera sesión, ¿se acuerdan que en determinados municipios algunos en materia económica puede aportar, pero también nos puede perjudicar? No sé si allá, ejemplo, tenga alguna sanción tener música a todo volumen en el parque o no sé. Bueno, eso es algo que yo he escuchado que mucha gente se pregunta, pero hasta donde sé, aquí en Michoacán, realmente mientras estés dentro de tu domicilio, no afecta. He escuchado en algunos lugares, por ejemplo, en Tijuana o algo así, que no lo permiten, por ejemplo, cuando estén en el patio o en un jardín de su casa que esté abierto a que llegue, No, digamos, el sonido a más, vecinos. Pero hay cierto nivel de tolerancia en cuanto a decibeles, pero eso lo establece el mismo ayuntamiento, el reglamento municipal de cada entidad. Aquí en Michoacán, como le comento, pues sí ha habido quejas en el que pues el vecino tiene la música fuerte, pero dicen, pues no podemos hacer nada, simplemente va una mejor a la policía a decirle, oigan, pues recibimos esta queja, bájenle, pero si le quieren bajar, le bajan, y si no, pues no hacen, no hay nada que lo ah, impida. sí, sí, muy cierto. Eso depende porque el 115 constitucional abre la apertura que tanto estados como municipios en sus reglamentos internos pueden regular todo esto en relación a materia fiscal. Entonces, mi estimado compañero Ernesto Julián, terminamos con ello los artículos bases que menciona nuestra tecnolectura que se le aporta en su planeación, esperando que pueda ser de utilidad y que de antemano cualquier duda, de verdad, ahí estoy en sus órdenes con el número de su servidora o bien ande en la plataforma. Digamos, la actividad es muy básica, son estos artículos que tomamos en referencia
Ujú. Perfecto. Bueno, Sí, de antemano le agradezco mucho la segunda sesión. Este, esperando podernos encontrar en una próxima clase, en una próxima materia. Fue muy grato, de verdad, le agradezco bastante su participación. Sin la ayuda de ustedes también como estudiantes y acompañándonos, pues la clase es mucho más amena. Tengo una excelente tarde. Muchísimas gracias. Saludos desde Chiapas hasta Michoacán por parte de la Universidad José Vasconcelos. Tengo una excelente tarde. gracias, maestra. Igualmente, que tenga buena tarde. Le agradezco. Gracias, hasta luego. Hasta luego.